Hola mis amigos y amigas de este programa, ¿de qué se trata? Les habla el Padre Willy Peña y como siempre es una delicia y es una bendición el poder estar aquí compartiendo con ustedes todas estas preguntas y todas esas cositas que nos inquietan y uno se pregunta ¿de qué se trata? Pues habíamos comenzado hablando del cristianismo, de que lo que significa ser cristiano. Y habíamos establecido lo que es ser cristiano católico, cristiano no católico, de dónde venía todo esto que nosotros también conocemos como protestantismo. Y que yo les decía que lo más adecuado en este momento histórico es hablar de cristianos, todos somos cristianos, pero cristianos católicos, cristianos no católicos. Y cuando nos despedimos, habíamos establecido que habían tres tópicos que eran los que nos creaban esta división, desgraciadamente todavía tenemos, que era sola Escritura, sola fe, solo Cristo. Y vamos hoy a tratar de explicar un poquito lo que significa cada uno. La primera es que significa sola Escritura. Nuestros hermanos cristianos no católicos solamente admiten la Biblia, es decir, ellos rechazan, no admiten la tradición y el magisterio de la iglesia. La tradición no es que, por ejemplo, no comemos carne el viernes, eso no es la tradición con mayúscula. Son ritos, son enseñanzas, son mandamientos de la iglesia, pero no es lo que se conoce como la tradición con mayúscula. Pues cuando uno habla de la tradición, muchas veces ustedes piensan en cosas un poquito más triviales, no que no sean importantes, pero no estamos hablando de lo que es la tradición. La tradición es lo que nos viene a nosotros desde la iglesia primitiva y mucho de ello tiene su fundamento en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues los hermanos cristianos no católicos rechazan la tradición y solo la Escritura. Y también rechazan el magisterio, que es la enseñanza. O sea, cuando usted oye el magisterio, pues hablamos del magisterio de la escuela, de la academia, de la universidad, que es la enseñanza. Y existe el término, el magisterio de la iglesia, que es lo que imparten los obispos como sucesores de los apóstoles, que tienen la plenitud del sacramento del orden y son los que están puestos en la iglesia como sucesores de los apóstoles para seguir llevando a cabo la enseñanza en nombre del buen pastor que los ha ungido con el sacramento del orden. Ellos tienen la plenitud de ese sacramento. De un día hablaremos de los sacramentos, pero desde ahora les digo que el sacramento, no existe el sacramento del sacerdocio. Uno le llama así, pero el nombre técnico es el sacramento del orden sagrado, que le llamamos sacramento del orden porque tiene 3 órdenes. El primer orden, vamos a empezar de abajo para arriba, diácono, presbítero, que eso es lo que somos nosotros, presbíteros y episcopos o obispos. Cada nombre tiene, por ejemplo, la palabra diácono significa servidor, la palabra presbítero significa anciano y la palabra obispo significa supervisor. Son palabras que denotan el ejercicio del ministerio en ese orden particular. Pues los obispos tienen la plenitud del sacramento del orden porque han sido diáconos, han sido presbíteros y ahora son obispos. Pues la enseñanza de los obispos en unión con Pedro, que es el primero entre todos, es lo que se conoce como el magisterio, la enseñanza de la iglesia. Los hermanos cristianos no católicos no aceptan el magisterio y no aceptan la tradición. Ellos creen que lo que nosotros llamamos la tradición es algo de hombres, que ha sido hecho por los hombres y que no está en la Biblia. Sin embargo, uno no se da cuenta de que esto mismo que ellos mismos hablan, todo lo que es el luteranismo, el calvinismo, es una interpretación de Lutero, de Calvino, del mismo Enrique VIII, que dicho sea de paso, unos años antes de la ruptura con Roma, él había escrito un libro en defensa de los sacramentos, que le valió el título
por el Papa de defensor de la fe, para que ustedes vean cómo las cosas históricas pues tienen. Un hombre que había escrito un libro en defensa de los sacramentos y que le llevó que se le titulara defensor de la fe, unos años después, por un problema matrimonial y demás, rompe y hasta el día de hoy pues el rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana. Pero el decir que solamente es la sola fe es entonces tener que uno dice, bueno, ¿y qué el Evangelio de Lucas? Porque el Evangelio de Lucas, Lucas no conoció a Jesucristo. Y cuando comienza el Evangelio de Lucas, que se lo dedica a su amigo Teófilo, que según muchos estudiosos bíblicos dicen que Lucas había sido esclavo y había sido liberado por su amo, que era Teófilo, y en agradecimiento él le dedica el Evangelio. Dice, después de haber corroborado y estudiado y averiguado, te pongo esto por escrito para que sepas de que todo esto es cierto. Así comienza, pues fíjense que el Evangelio de Lucas es fruto de la tradición de la iglesia. Esto sería el primer postulado que a nosotros no nos permite una unidad. El segundo es el solo Cristo. Esta es una idea también muy protestante que invita a buscar la santidad siguiendo a Cristo sin necesidad de la iglesia. Es decir, para nosotros cristianos católicos, la iglesia es nuestra madre, y de hecho ese título tan lindo que es una encíclica del Papa Juan XXIII, Madre y Maestra, que es de hecho es el nombre de la Universidad de la República Dominicana, la Universidad Católica se llama Madre y Maestra y está tomado de una encíclica del Papa Juan XXIII. La iglesia es madre y maestra porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y nosotros creemos que Cristo a través de su iglesia nos da su vida en los sacramentos, que son 7, especialmente el bautismo y la Eucaristía. Sí, por supuesto, rechazar o hablar de no tomar en consideración los otros 5. Por lo tanto, ahí tenemos ya que sola fe, solo Cristo, y también entonces hablamos de la sola fe y la sola escritura. Ya tenemos ahí sola escritura, solo fe y, perdón, se me había olvidado, la sola fe. La sola fe es que dice que basta la fe. Pero vamos a hablar de esto porque es muy importante, porque esto es algo que sí es bien, tengo que dárselos claro, porque mucha gente dice, no, si yo confieso con la boca y creo con el corazón que Jesucristo es Señor, soy salvo. Sí, pero ¿cómo se le nota? Y de eso lo haremos cuando vengamos de una pausa en este programa. ¿De qué se trata? Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes en de qué se trata. Soy el padre Willy Peña y para mí es un honor y un regalo de Dios el poder compartir con ustedes y sobre todo aclarar estas dudas que muchas veces tenemos. Y acuérdense que la duda, cuando no se aclara, muchas veces es utilizada por el maligno para crearnos confusión, desanimarnos y muchas veces llevarnos a hacer conclusiones que no son las mejores. Y habíamos hablado de estos 3 tópicos, que era solamente la fe, solamente la escritura, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa solo fe. Y esta afirmación es muy conocida porque los hermanos cristianos no católicos dicen, basta la fe, sin obras para salvarse. Y también nosotros los cristianos católicos creemos que la fe es la que justifica, está toda la teología paulina, ¿no? Pero como dice Santiago en su carta, muéstrame tus obras y yo te diré cuál es tu fe. El separar la fe de las obras es como querer separar a un hijo de su madre, o sea, el hijo es el fruto de su madre
y el hijo habla de la madre como la madre habla del hijo. Son parte integral porque el hijo es un apéndice, es un desprendimiento de su madre. De hecho, está en ella y de ella sale. Y por eso uno dice esa frase, es hijo de su madre, o sea, es que es de ella. Pues las obras son parte de su fe. Y usted habla de Cristo a través de su fe en Él, pero su fe en Él que se traduce en las obras que hablan de Él. Por eso es tan clarita la frase, muéstrame tus obras y yo te diré cuál es tu fe. Eso me acuerda que fue una cantautora, una gran compositora que tuvimos en la parroquia, Iris Gámbaro, ya está con el Señor, una mujer que su vida era un milagro porque cuando nació le dieron meses y vivió hasta los 40 y pico de años. Una mujer con muchas enfermedades, pero aprendió piano, aprendió a componer, aprendió música por obra y gracia del Espíritu Santo. Y tuvo canciones muy lindas. Y hay una que usted tiene que haberle escuchado porque se canta inclusive en América Latina. Es Que se te note. Y es una canción simpática, bonita. Yo lo he oído con rumbia, con ritmo de cumbia, con merengue, salsa, con todo tipo. Pero la letra es la misma y la autora es Iris Gámbaro. Y ella, en esa composición que se repite, que se te note, que se te note. De hecho, sacamos una calcomanía una vez en la parroquia que decía, si crees en Jesucristo, que se te note. Y yo creo que el que usted haga, que su vida sea una obra que hable de su fe. Nosotros los cristianos católicos decimos que por supuesto es la fe en Jesucristo la que nos justifica ante Dios. Pero esa fe en Cristo es resultado de, las obras son el resultado de esa fe. Por lo tanto, eso no es lo que nos divide, sino yo creo que es la mala interpretación. Quizás para algunos sea un poco más complicado y demás. Para mí es muy sencillo. ¿Cómo yo sé que usted es cristiano? ¿Cómo sabía la gente que nosotros éramos cristianos al principio del cristianismo? Cuando todavía la palabra cristiano no existía, acuérdense que nos la dieron. Nosotros no nos llamamos cristianos, nosotros nos llamaron cristianos. En Antioquía, por cierto. Al principio, ¿saben cómo nos llamaban? Los del camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los del camino, los que caminan con quien es el camino, ese era el nombre que podíamos haber tenido. Pero ¿saben por qué nos conocían? Por las obras. Mira cómo se aman los unos a los otros. Y ese amor, ¿cómo se sabía? Libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo tenían todo en común, vendían, repartían el dinero entre todos y todos tenían un mismo corazón y todos vivían unidos en oración. Por lo que hacían, cómo se comportaban, cómo vivían y compartían, es que la gente entendía que eran cristianos. Y como esto se estaba dando en el mundo entero, pues entonces eran cristianos católicos, porque ya no era de un grupo de Judea o un grupo en Alejandría o un grupo en Antioquía o un grupo en Éfeso, sino todas las comunidades cristianas, muchas de ellas fundadas por Pablo, pero también por los otros apóstoles, Santiago, Juan. Acuérdense que salieron y fueron por el mundo entero siendo obedientes a la misión, de que ya la misión no era para un grupo en particular, sino era para el mundo universal, para el católicos, para el mundo entero, para la universalidad de la fe. De ahí viene entonces el adjetivo católico. Por lo tanto, yo soy cristiano católico porque yo creo en Jesucristo, que es la piedra angular sobre la que yo he edificado toda mi vida. No que yo crea en Él, es que yo le creo a Él. Y porque le creo en Él, le he entregado mi vida, mi alma, mi corazón. Él es el centro de mi vida. Y todo lo que yo pienso, todo lo que yo hablo, todo lo que yo hago, lo tiene a Él como punto de referencia. Eso es lo que me hace a mí cristiano. No porque yo hago tal cosa, porque yo voy a misa el domingo. No, eso también.
pero es la misa que yo voy el domingo, cómo yo honro a mi madre y a mi padre, cómo yo me comporto con mi familia, cómo yo soy como ciudadano, cómo yo respeto y me gano el pan de cada día con honradez y sin corrupciones y sin esas porquerías que hemos creado, sin ser un ladrón y sin ser una persona desagradable, con mi carácter, con mi perdón, con mi, sobre todo, generosidad de espíritu. Ahí donde yo muestro que yo soy apóstol de aquel que vino a servir y no a ser servido, aquel que lo dio todo a cambio de nada y aquel que todo lo dio gratis para que yo diera gratis todo lo que Él me da. Y ahí más o menos ustedes se dan cuenta de la riqueza que significa ser cristiano católico y también el respeto, el cariño y la comunión que tenemos con nuestros hermanos cristianos no católicos, porque al final de cuentas es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo programa. ¿De qué se trata? Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes en de qué se trata y tengo que pedirle disculpas porque estaba tan entusiasmado con el tema que pensé que se estaba acabando porque me hicieron una señal y yo la malinterpreté. Pero la buena noticia es que todavía tenemos unos minutos juntos y podemos hacer un pequeño resumen. Hemos hablado, ¿verdad? El tema es cristianismo, cristianos, católicos, cristianos no católicos. Hemos visto de dónde viene la palabra católico, el nombre es cristiano, nuestro apellido es católico. Y veíamos también que la diferencia entre los hermanos cristianos no católicos es que es el tema de la sola fe, sola escritura, solo Cristo. Y habíamos hablado, ¿verdad?, que la sola fe es que conocida la afirmación que basta la fe sin obra, y a ellos les expliqué lo que significa. La otra parte era que solo Cristo y solamente yo encuentro mi santidad siguiendo a Cristo sin necesidad de la iglesia. Y la otra es sola escritura, sin contar con la tradición con mayúsculas, que es parte, y le expliqué que inclusive un ejemplo vivo es que el Evangelio de Lucas es fruto de la tradición porque Lucas no conoció a Cristo. Dicho esto, pues entonces habíamos dicho que habíamos entonces tres cristianos, cristianos católicos, cristianos no católicos y ortodoxos. Y voy a hablar un poquito de los ortodoxos porque si no cae en la rama protestante, no cae. Las iglesias ortodoxas, hay los primeros grupos, hay una división con Roma, unas son del siglo V después de Cristo y la otra es el siglo XI después de Cristo. Las otras iglesias ortodoxas son producto de estos dos grupos que rompen con Roma. Es un tema bastante extenso, pero lo básico aquí es más bien de índole muy humano, porque tenemos los mismos sacramentos, sus sacramentos son válidos, ellos tienen la Eucaristía, todo, son católicos como tal, pero la diferencia está con el papado, tratando de simplificarlo mucho. Ellos creen en que el Papa es el sucesor de Pedro, pero creen que es uno entre todos, no el primero entre todos. Es una de la primacía de Pedro, se conoce como tal. Pero básicamente, hasta el día de hoy, es un problema más bien como psicológico, histórico. Todavía hay mucho resentimiento y esto tiene que ver con unos hechos históricos que no tenemos el tiempo en este momento para explicarlo y demás, pero es de índole histórica. Hubo un momento en que el Papa los excomulga a ellos y ellos excomulgan al Papa. Esa excomunión fue levantada hace ya unos años y hubo un momento muy lindo. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa en Jerusalén, en un momento dado,
el Papa Pablo VI, a raíz de comenzar su pontificado, quiso ir a Tierra Santa como peregrino, no como el Papa, sino como un peregrino. Y allí fue, y es muy lindo el viaje. Yo me acabo de leer un libro ahora, Pablo VI, el peregrino de Dios, y está todo el viaje. Y él hizo el viaje, él lo configuró, y él quería ir a Tierra Santa como el peregrino, porque él había tomado el ministerio petrino, estaba comenzando, estaba en la iglesia en un concilio, y él quería ir allí, a donde todo empezó, para que el Señor tener un tú a tú con el Señor y que lo ayudara para poder ser un verdadero pastor. Y en uno de los encuentros que hubo, fue famoso con el patriarca Atenágora, un hombre de Dios impresionante, y se hicieron muy buenos amigos. Y una de las cosas que sucedió fue que cuando Pablo VI se encontró con él, se tiró al piso, se arrodilló y le besó los pies y le pidió perdón. Le pidió perdón por parte de la parte católica, por toda aquella altivez y la soberbia y que quién es mejor que quién y quién manda más que el otro. Y todas esas cosas se han subsanado mucho por la parte católica. Todavía en alguna iglesia oriental, ortodoxa, hay un poquito de resentimiento, pero esto es fruto de oración, de buena voluntad y de que el Espíritu nos una, porque vuelvo a repetirlo por tercera vez, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Así que más o menos ya al terminar el programa y después de 2 programas con el mismo tema, ya ustedes pueden más o menos ver de qué se trata ser cristiano. Se trata de testimoniar con la vida lo que uno es. No es que yo diga que soy, es que se me note. Segundo, que soy cristiano católico y yo creo firmemente que la fe es la que justifica, pero una fe sin obra es una fe muerta. Que yo pertenezco a Cristo y al Cristo cuerpo místico, o sea, la iglesia que Él ha dejado para que Él siga actuando en el tiempo y en la historia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, sus manos, sus pies, sus oídos, sus ojos, para que Él pueda seguir haciendo. Y esa iglesia tiene una estructura, la parte jerárquica, la parte de los laicos, la parte de los clérigos y demás. Y que nosotros tenemos la Escritura como punto y base de toda nuestra fe. De hecho, la iglesia es custodia de esa verdad que ha sido revelada a través de la Escritura, que es palabra de Dios, palabra viva y eficaz, palabra que hace lo que dice. Pero también esa palabra ha suscitado a través de la acción del Espíritu que Cristo le dio a la iglesia para que pudiera seguir adelante con la obra que le ha encomendado. Así que ya usted sabe el honor que usted tiene y la responsabilidad de usted ser cristiano católico, porque de eso se trata. Hasta la próxima, con mucho cariño, que Dios me los bendiga en este programa ¿De qué se trata?